Bueno, herencias invisibles, lo que tu árbol genealógico sabe de ti. Hoy quiero empezar contando una historia, digamos que yo de árboles genealógicos he visto, les puedo decir, centenares he estudiado de árboles genealógicos. Sin embargo, muchas veces me pregunta la gente, bueno, y de todos esos árboles que has visto, ¿cuál ha sido el árbol más interesante? Y yo voy a mostrarles el árbol más interesante que yo he visto, que es este árbol. Y este árbol, me acuerdo pues que me llamó mi hermana y me dice, mira Liliana, ahí está el papá de una amiga de mi hija que te quiere hablar porque me dice que él tiene un árbol genealógico muy interesante y que él quiere estudiar ese árbol genealógico. Mi hermana le contó pues lo que yo estaba haciendo. Mi hermana también es una apasionada de árboles genealógicos y entonces me mandó a este señor y puse exactamente la hojita, ¿no? Con la que yo trabajé ese día con él. Y entonces él me cuenta la siguiente historia. Resulta que, pues, él me consulta, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, en la parte de abajo hay un cuadrito y dice María Laura. Entonces, María Laura es su hija. Este señor se llama Gabriel Eliseo Galindo y él me dijo, yo te entrego este árbol para que, si de pronto tú, yo le dije, es un árbol súper interesante, puedo hablar de él. Y me dijo, sí, claro, habla de él. Entonces me prestó este árbol, aquí está con todos los tachones, con todo, como me lo entregó él. Bueno, entonces, ¿cuál es esta historia? Resulta de que esta historia comienza con su bisabuelo. Este señor se llamaba Eliseo Galindo Jayo y este señor era un guaquero. Entonces, ¿qué es lo que hace un guaquero? Pues abre tumbas, ¿sí? Y él abría tumbas indígenas en el desierto de Paracas, en el Perú. Este señor, haciendo este trabajo, pues buscando tumbas indígenas, encontró una tumba de unos indígenas y encontró en esta tumba unas máscaras de oro, pero, o sea, impresionantes, pues unas máscaras de oro de un gran valor. Y él sacó todas esas máscaras, todo ese oro, pero resulta de que al final encontró una maldición. Entonces allí decía que quien encontrara esas máscaras y sacara estas máscaras de allí, pues entonces esta persona iba a ser maldecida, él y toda su descendencia, ¿sí? Entonces, esta es una información que es muy fuerte para el inconsciente. Como tal, una maldición no existe. Existe lo que se crea en la mente de las personas con respecto a eso. Hay unos datos científicos muy interesantes, ¿no? Hay un científico muy famoso que es quien ha escrito todos los libros de morfología en los que estudian los estudiantes de medicina. Y yo recuerdo que este señor hizo todo un estudio que se llamaba La muerte por vudú, donde hablaba de las maldiciones, ¿no? Que cuando una persona la maldicen por vudú, pues entonces muchas veces las personas pueden inclusive morir de inmediato. Entonces a él le parecía muy extraño que cómo así que con una maldición o con un embrujo, entonces las personas morían de inmediato. Y resulta de que él encontró una cosa muy interesante, y es que como tal la maldición no existe, existe el miedo, ¿no? Que la gente y las personas tienen con respecto a eso. Entonces esto es lo que pasó en este árbol genealógico. Entonces, ¿qué pasó? Como estaba la maldición de que todos los que estaban allí, pues en ese árbol, iban a quedar malditos, sus hijos supieron esta información y resulta de que sus hijos, bueno, la hija fue la primera que se suicidó y el hijo, que ya estaba casado y tenía cuatro hijos a su vez, también se suicida. Entonces, bueno, esto ya toda la gente empezó, uy, Dios mío, pero ¿cómo así? Se encontró esas máscaras y mire lo que pasó. Resulta de que este señor, miren que el que había encontrado las huacas se llamaba Eliseo Galindo Jayo. Su hijo, Eliseo Galindo, también tenía el mismo nombre. Tuvo a su vez otro hijo a quien le puso Gabriel Eliseo. ¿Sí? Este Gabriel Eliseo también se suicida, o sea que ya tenemos en la lista de esta familia ya varias personas que se suicidan. Entonces miren cómo va pasando la información, ¿sí? La información va bajando y este se suicida
Y este a su vez, antes de suicidarse, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiene siete hijos. O sea, tiene un primer hijo con una primera mujer, ¿sí? Que es esta chica que se llama Gabriela, y después tiene todos estos hijos. Entre estos hijos está el papá de esta niña que se llama María Laura y es el que consulta, ¿sí? Él hace la consulta, empieza a consultar y a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, se necesita siempre en el árbol que haya alguien que diga, pero ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, esta persona es como el que ha sido el encargado de sanar este árbol. Porque él dice, o sea, es una cosa demasiado extraña. Entonces, yo también me llamo Gabriel Eliseo, entonces el próximo que se va a suicidar soy yo. Dijo, no, yo amo mucho la vida y yo no me voy a suicidar. Su hermano, por ejemplo, Joaquín, este Joaquín muere asesinado y además de esto hay muchas enfermedades en este árbol. Es un árbol muy enfermo donde hay personas que mueren de cáncer, personas con enfermedades en la sangre y las enfermedades en la sangre pues tienen mucho que ver con conflictos de familia. Entonces, la hija de este señor Gabriel Eliseo tenía un problema también en la sangre que se llama la trombocitopenia, que son un bajón en las plaquetas. Entonces, él me dice, mira, Liliana, hay una cosa que yo quiero hacer, pero pues, no sé, conversemos y decime si te parece que es que yo estoy muy loco. Entonces me dijo, yo tenía pensado irme para allá, quería irme para el desierto de Paracas y quería hacer como una especie, inventarme un ritual y hacer una especie de ritual para pedirle perdón a los antepasados. Entonces esto suena una cosa muy loca, ¿no? Entonces yo le dije, no, esto es un acto de psicomagia. O sea, eso es lo mejor que tú puedes hacer porque entonces le expliqué toda la cuestión del inconsciente familiar. Hay que sanar el inconsciente de esta familia. En esta familia todos creen que están malditos. ¿Sí? Entonces, entre ellos se hablaba, no, es que eso es por la maldición, no, es que esa es la maldición, esa es la maldición. Entonces, una cantidad de primos y de todo. O sea, yo aquí estoy hablando solamente de la familia de este señor Joaquín, no, perdón, de este señor Gabriel Eliseo. Pero todos estos personajes aquí, todos estos hermanos y estos hermanos que hay aquí, o sea, ellos también tenían una cantidad de problemas y enfermedades y de todo. Entonces, yo le dije, es lo mejor que puedes hacer y lo que él hizo fue que organizó a un grupo de primos y dijo, nos vamos a ir todos, él vive en Ecuador. Entonces dijo, nos vamos a ir todos para el desierto de Paracas. Y yo le dije, allá te toca armar show. Le dije, hacen una fogata, se reúnen, se cogen de las manos, haces unas máscaras de cartón. Y él montó todo un show, ¿no? Y fue una cosa pues muy interesante porque ellos pues se unieron, una cantidad de primos, un grupo importante de la familia se fue para allá y pidieron perdón a los antepasados, pidieron perdón a los indígenas por eso que este antepasado había hecho. Ellos como que entregaron, hicieron entrega de la maldición y se liberaron, ¿no? Lo que ellos dijeron, bueno, nos liberamos ya de esto. La cosa increíble es que ellos después de haber hecho todo este show, haber hecho toda esta cuestión, la familia empieza a sanar, ¿sí? Entonces, muchas de las personas que estaban enfermas en este árbol, o sea, el que tenía problemas en el estómago, él me decía, mira, yo sufría de unos problemas estomacales impresionantes y después de que yo hice eso, esto fue una cosa increíble. La cosa más interesante fue su hija, ¿no? Su hija sufre o sufría pues de esta trombocitopenia. Yo con ellos hace mucho tiempo que no hablo, que es una baja de plaquetas. Y la última vez que yo hablé con él me dijo, mira, Liliana, apareció un médico que nosotros hemos ido siempre a la misma clínica a hacer los exámenes a la niña y a tratarla. Y resulta de que resultó un médico que nos dijo, ¿por qué no hacen hacer estos exámenes? Mándelos a Estados Unidos porque yo creo que o sea, que estos exámenes los están haciendo en un modo equivocado. Resulta de que le hicieron los exámenes nuevamente a la niña y la niña aparecía súper bien. O sea, no tenía esta enfermedad. Entonces él decía, no, es como que si ella hubiera sanado también. Entonces, pues, aquí tiene mucho que ver, ¿no? El inconsciente, ¿sí? O sea, lo que él hizo allí no fue un acto de magia, lo que él hizo fue cambiar la información del inconsciente de esta familia. Entonces, cuando uno mira un árbol, uno siempre debe hacerle una pregunta. Entonces,
ese conflicto que yo tengo, ¿sí? Yo tengo que preguntárselo al árbol. Entonces es una cosa súper interesante, por ejemplo, hacer una pregunta al árbol. Aquí en este caso, lo que él hizo fue preguntarle al árbol. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y entonces él se da cuenta, él es como la persona que salva el árbol y él hace clic y dice, vamos a sanar esto, porque esto, o sea, el próximo en suicidarse tendría que ser yo, y yo amo mucho la vida y no me voy a suicidar. Entonces hay una persona inteligente en este árbol que es quien sana el árbol. Entonces, ustedes están hoy aquí, ¿sí? Y muy probablemente ustedes son las personas que han sido llamadas en sus árboles genealógicos a sanar los árboles genealógicos. Es increíble porque yo he visto centenares de árboles genealógicos y no he visto un solo árbol completamente sano. En todos los árboles hay historias, hay hijos fuera del matrimonio, hay secretos y hay una cantidad de cosas que, bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ir viendo. Bueno, ¿de dónde viene toda esta información? Bueno, entonces Anja Celine Sussenberger, ella es la pionera de la psicogenealogía y del transgeneracional. Ella es una psicoterapeuta que ella murió ya en el 2018. Era una profesora francesa y durante años ella estudió cómo se transmiten los conflictos de una generación a otra sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, y esto lo vemos muy fácil en todas las familias. Entonces, yo les pido que no me crean absolutamente nada de lo que yo voy a hablar hoy. Yo les pido que lo verifiquen en sus árboles genealógicos, en las personas que ustedes conocen, las familias que ustedes conocen. Entonces, ella escribió un libro muy interesante. El libro se llama Ay, mis ancestros. Y la historia de ella, pues, es también muy interesante porque es su hija quien hace, quien encuentra estas relaciones y dice, mamá, en el árbol de mi papá y en el árbol tuyo, mira que el segundo hermano pasó esto y mira que los hijos no sé qué murieron. O sea, empieza a encontrar la niña una cantidad de coincidencias y entonces ella, como psicóloga, empieza a estudiar los árboles genealógicos y pues creó lo que se llama el genosociograma, ¿sí? Que une, es una mirada social y es una mirada clínica, digamos, para descubrir esas historias ocultas que hay en los árboles genealógicos. Entonces, lo que ella dice es que enfermedades, accidentes, duelos sin resolver, conflictos emocionales, se transmiten en silencio de una generación a otra. Y ahora lo vamos a ver con mucha más claridad. Bueno, entre los casos de los que ella habla en este libro, ella dice, hay una mujer, por ejemplo, que sufría de una profunda depresión, de ansiedad, y ella no sabía qué era lo que le estaba pasando ni por qué. Entonces, cuando construyen el árbol genealógico de ella, descubren una cantidad de secretos que están ligados a pérdidas y a tragedias en la misma edad y en la misma fecha. Entonces, esto es lo que se llama el síndrome del aniversario. Entonces, situaciones que se repiten en los árboles en las mismas fechas. Entonces, pues para ella esta mujer estaba cargando con un duelo ajeno, lo que se llama una lealtad invisible, y esto se repite dentro del árbol familiar. Entonces, cuando se toman conciencia de esas repeticiones, muchas veces comienza lo que es la liberación emocional. Yo he encontrado árboles muy interesantes. Por ejemplo, yo recuerdo una chica que ella pues estuvo en una charla que yo estaba dando sobre el árbol genealógico y entonces yo le decía, en todos los árboles hay secretos y uno tiene que ir a buscar esos secretos que hay en los árboles genealógicos. Entonces ella me dice, en mi árbol genealógico no hay secretos. Entonces yo le dije, seguramente los hay que ir y hay que preguntar porque en una familia tan grande, porque ella me decía que su familia era muy grande, siempre hay historias que no han sido contadas y de todo. Y ella se enojó mucho. A mí me pareció muy raro que ella se enojara tanto. Entonces me decía, pero ¿cómo se le ocurre? Entonces yo le decía, hay que hablar con los abuelos, hay que hablar con nuestros padres, hay que hablar con nuestros abuelos, con los tíos y empezar a preguntar qué fue lo que pasó, qué le estaba pasando a mi mamá cuando cuando estaba embarazada de mí. Bueno, como todas esas situaciones, ¿no? Entonces ella se enojó y salió y se fue. Y yo me quedé, y yo dije, bueno, quién sabe qué le pasará. Y yo, esto tiene que ver con ella. Al tiempito me llamó nuevamente y resulta que ella
eso lo había tocado mucho porque ella tenía una duda. Entonces ella decía, nosotros somos 7 hermanos y de los 7 hermanos yo soy muy diferente a todos los demás, ¿sí? Entonces físicamente ella se veía muy distinta a todos sus hermanos. Resulta de que ella pues, vive en Estados Unidos y ella había decidido hacerse un estudio del ADN. Hay unos estudios que hacen sobre el ADN. Entonces, en esos estudios, pues te dicen exactamente de dónde viene tu familia. Entonces, no, pues que mi familia viene sobre todo en un 70% son europeos y en un 20%, por ejemplo, son indígenas o en 10% vienen de África. Entonces, son unos estudios muy interesantes que se hacen de genealógicos. Y ella decidió entrar a estudiar eso, ¿no? Mandó porque eso lo hacen con la saliva, entonces ella mandó la saliva y hizo eso, y la hermana dijo, ay, qué chévere, yo también quiero hacerlo. Resulta de que cuando las dos hermanas lo hacen, ¿sí? Resulta de que ellas se dan cuenta de que ellas no son hermanas, o sea, son hermanas por mitad. Entonces ella me decía, yo ahora, ¿cómo hago para ir a preguntarle a mi mamá esto? Porque yo, o sea, lo que dice esto es que yo no soy hija de mi papá. Y ella sentía un amor muy grande, su papá ya no estaba, y sentía un amor muy grande por su papá, y ella decía, pero es que él fue para mí lo mejor de mi vida, es que mi papá, mi papá, mi papá. Entonces para ella era una cosa muy dolorosa. Entonces yo le dije, no hay necesidad de que vayas y le preguntes a tu mamá, porque pues ella, pobrecita, quién sabe qué fue lo que pasó en ese momento. Entonces se fue y habló con una tía. Resulta que la tía, cuando habló con ella, le contó la historia. Entonces la historia era, cuando esta señora tenía pues ya una cantidad de hijos, ella era la quinta hija, y cuando ella tenía ya 5 hijos, el esposo se enloqueció. Entonces terminó metido en un sanatorio, y este señor se fue, o sea, se desquició. Entonces ella queda sola con toda esta cantidad de muchachitos, y se consigue un amante, ¿no? Entonces el amante fue el que la ayudó a sobrevivir en ese periodo en el que el marido de ella había estado en el manicomio. Entonces cuando el marido regresa nuevamente, ella deja al amante, pero le queda este bebé. Entonces el marido, que ya había como recuperado cordura, se da cuenta de que ella está embarazada y que ese bebé que está esperando pues no es hijo suyo. Sin embargo, este hombre se sentía como muy culpable por todo lo que había pasado, ¿no? Y recibe a esta niña como si fuera su hija. Entonces, esa era la historia que había allí detrás. Entonces, muchas veces pensamos que no, en mi familia no ha pasado nada, ¿no? Sin embargo, en todas las familias hay secretos y nosotros tenemos que ir a mirar eso, ir y preguntar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a mi mamá? Yo, por ejemplo, he conocido mujeres, por ejemplo, ¿no? Que quedan embarazadas. Esto pues, ya hace unos años, o sea, conozco una, recuerdo que ella queda embarazada antes del matrimonio, y como era tan mal visto, pues, de que una mujer embarazada antes del matrimonio, ella para esconder esto a sus hijos, cambia la fecha del matrimonio. Y en los documentos aparece como si ella se hubiera casado un año antes. Entonces, y estos son todos secretos, ¿no? Es que tienen que de pronto ir, si los hijos quieren entrar a mirar el árbol genealógico, uno tiene que ir a mirar todas estas historias que hay allí. Bueno, aquí nos habla también de un hombre que repetía fracasos económicos. Entonces, justo cuando estaba por prosperar, en terapia descubrieron que su abuelo había sido acusado injustamente y perdió sus propiedades, dejando en la familia la idea de que tener dinero es peligroso. Vi un caso como estos también, y era un señor que no lograba prosperar. Entonces él montaba la empresa, o sea, él tenía una empresa y la empresa había llegado a ser muy próspera, y resulta de que a un cierto punto empezaron a robarlo, o sea, empezaron a pasarle una cantidad de cosas, y él tuvo una pérdida impresionante con esa empresa, pero era un hombre brillante. Empezamos a mirar su árbol genealógico y encontramos que su mamá había hecho votos de pobreza.
Entonces, eso se llama lealtad invisible. Y él era leal como a ese árbol, ¿no? Entonces es como la idea, existía en su árbol esa idea de que ser rico es malo. De su madre hace votos de pobreza, yo voy a ser pobre, porque ser rico es malo. Y él es leal a esa historia. Entonces, cuando él logra entender esto, entonces dice, no, esto es una cosa muy profunda, o sea, yo no puedo dejar que esto maneje mi vida. Entonces, toma conciencia de esto, toma su vida nuevamente como en sus manos y decide volver a emprender, o sea, volver a intentar sacar adelante su empresa y lo logra. Entonces es increíble cómo cuando nosotros nos damos cuenta de esas historias del árbol, pues logramos sanar. Bueno, del geneograma al geneosociograma, ¿qué cambia? Entonces, hoy lo que vamos a hablar, vamos a hacer como un genograma clásico, donde están los datos básicos nuestros de quién nació, cuándo, con quién se casó, cuántos hijos tuvo, ¿sí? Y este es como el primer paso que hacemos para hacer el árbol genealógico. El genosociograma, aquí ya empezamos a hacerle preguntas al árbol. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Sí? Entonces, yo tengo una mala relación con mi hijo, yo tengo una mala relación con mi esposo, yo tengo un determinado conflicto. Entonces, ya aquí, en este genosociograma, empezamos a mirar relaciones, afectos, conflictos, migraciones, secretos, profesiones y el contexto histórico y geográfico. Ya la dimensión terapéutica, nosotros más adelante, aquí en el Gym para el Alma, vamos a hacer un laboratorio, un taller ya de varios días para mirar la dimensión terapéutica. O sea, para empezar a trabajar, por ejemplo, las personas que hacen coaching, que muchas veces en el coaching nos quedamos como que nos queda faltando y si queremos empezar a trabajar temas mucho más profundos con las personas, de pronto nos quedamos como en la mitad y decimos, me gustaría llegar más allá, pero no puedo. Entonces, entrar a trabajar la dimensión terapéutica de esto, pues es una cosa muy interesante y esto lo haremos más adelante en el Gym del Alma. Hoy vamos simplemente a hacer como una pincelada del árbol genealógico. Bueno, entonces, ¿qué busca la psicogenealogía al leer un árbol? Entonces, hacer visible lo invisible y conectar pasado y presente. Es inútil que nosotros le demos la culpa a mi mamá, a mi papá por lo que pasó. Nosotros hemos decidido este árbol en el que estamos viviendo. Y entonces, ¿cómo así, Liliana? Yo escogí este árbol en el que he tenido este padre que ha abusado, que me ha dejado cuando yo estaba pequeñita, o yo escogí esta mamá tan terrible, o yo escogí tener, o sea, ¿cómo es posible que yo haya escogido esto? Sí, resulta que sí. Hemos hecho unos planes de alma y hemos escogido venir a las familias a las que hemos llegado. ¿Y por qué y para qué? Entonces, las hemos elegido para sanar. Las hemos elegido dependiendo de que nuestra alma necesita para sanar. Entonces, lo que hace el árbol genealógico es hacer visible lo invisible. No basta simplemente saber las historias. Ay, sí, yo sé que eso pasó en mi familia. Es hacer una toma de conciencia de que eso tiene que ver conmigo. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo llevo el nombre de dos mujeres muertas. ¿Sí? Mi papá me puso Liliana por sus dos hermanitas, su hermana que se llamaba Lilia y su mamá que se llamaba Ana. Y las dos murieron, pues la niña pequeñita y la mamá muere muy joven. Entonces es un dolor que mi papá llevaba adentro y un conflicto de él no solucionado. Entonces ese conflicto no solucionado, yo le doy a mi hija el nombre de estas dos que ya murieron, ¿no? Entonces es muy interesante uno empezar y mirar también los nombres que se repiten, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que el árbol genealógico esconde? Hijos no reconocidos, por ejemplo, adopciones ocultas. Entonces, eso se usaba mucho antes, ¿no? Digamos que ya ahora las nuevas generaciones, cuando adoptan un niño desde pequeñito, le dicen al niño que es un niño adoptado, pero
muchas veces esto se hacía muy escondidas, ¿no? Entonces, si la hija quedaba embarazada, la mandaban decían que se iba de viaje, por ejemplo, no es que se fue de viaje, está estudiando en Estados Unidos, en Francia, y resulta que la muchachita iba a tener era un niño y esos bebés muchas veces los daban en adopción. Entonces, adopciones ocultas, ruinas económicas, secretos históricos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay cosas súper interesantes de los secretos históricos. En la familia, por ejemplo, de mi suegra, en la época de la guerra, ella cuenta que su hermana y el esposo de ella escondieron a un soldado americano, ¿no? Estaban en una zona donde había muchos camisas negras, como se les decía en esa época, y ellos estaban, o sea, este muchacho llegó en un paracaídas y era un muchacho súper joven. Entonces ella decía que ella se moría de la tristeza entregarlo, ¿no? A los nazis y que qué dolor, que cómo era, cómo ya no podía hacer una cosa de esas. Entonces ellos escondieron a este muchacho, ¿sí? Y lo escondieron por mucho tiempo, tuvieron escondido a este muchacho americano en su casa, ¿no? Y esos son secretos históricos. Entonces, entrar a uno a escudriñar y a preguntar, bueno, ¿qué pasó allí? ¿No? Entonces, y en la historia pues se encuentran muchas cosas. Entonces, por ejemplo, las colaboraciones con regímenes opresores, guerras, conflictos que la familia pues prefiere olvidar. Salud mental silenciada. Entonces, los locos de la familia. Hay personas locas, ¿no? En la familia que los escondieron y nunca los mostraron. Bebés perdidos o abortos. Es una cosa increíble, por ejemplo, yo que llevo ya tantos años estudiando el árbol genealógico, hará que por ahí 15 días, no 15, fue ahí un mes más o menos, me llamó mi hermana y me dice, viera lo que he descubierto en nuestro árbol. Resulta de que nuestro abuelo, yo siempre había pensado que mi abuelo eran cuatro hermanos. Resulta de que ella entró a buscar y por la iglesia encontró un sitio donde encuentran todos los que fueron registrados y encontraron a mi abuelo, los que habían sido registrados en su familia, y encontramos que la familia de mi abuelo había habido 10 niños y de esos 10 niños solo 4 habían logrado sobrevivir, los otros 6 se habían muerto. Estas son cosas súper importantes. Entonces, mirar los bebés perdidos, los abortos, los niños muertos, violencia y abusos. Yo he visto cantidades de árboles y ustedes no saben cuántas violencias y abusos. Y estas son de las cosas que más se esconden. Entonces, una mujer, por ejemplo, se siente muy mal, no es capaz de hablar de que fue abusada por el abuelo, que fue abusada por el tío, que fue abusada por el primo, por el papá. Entonces esas cosas se esconden. O sea, ¿yo cómo voy a contar una cosa de esas? ¿Yo cómo voy a decir una cosa de esas? Y la cuestión es que esto se repite después en el árbol. Entonces yo no entiendo por qué a mi hija le pasó lo que le pasó. Y resulta de que es una historia que viene mía y que de pronto yo no he contado, ¿sí? Por el dolor que eso me causa. Entonces, personas que tienen por dentro unos dolores impresionantes, yo me las he encontrado en consulta, por ejemplo, con unas historias y unos dolores internos increíbles por violencias y abusos. Bueno, suicidios y pérdidas, ¿no? Recuerdo una chica que conocí, por ejemplo, que ella me dice, yo me vine a dar cuenta de que mi papá se había suicidado yo ya siendo grande, y eso por una metida de pata de una tía, ¿no? Eh, que se esconde, ¿no? Entonces, qué pesar a la niña, no podemos decirle que su papá se suicidó, porque la niña estaba muy pequeñita, ya no supo, y entonces le dijeron, no, que era que el papito se había ido para el cielo. Delitos y prisión, ¿no? Me tocó también un caso de una señora que el esposo lo había metido a la cárcel y ella nunca contó que su esposo estaba en la cárcel. Entonces, no salió en noticieros, nadie se dio cuenta, ella dijo, yo no le voy a contar a nadie, ¿no? Le daba mucha vergüenza. Y sus hijos vinieron a darse cuenta mucho después, o sea, preguntando por el papá dónde está, el papá dónde está, y pues había cometido un delito bastante grave y el papá estaba en la cárcel. Entonces, cambios de identidad, la homosexualidad, por ejemplo. Entonces, homosexuales, por ejemplo, que el árbol desconoce por completo, ¿sí? Estos cambios de identidad también son secretos que se guardan en el árbol. Bueno, señales que pueden repetirse, lealtades invisibles. Entonces,
Una idea central de la psicogenealogía es que los miembros de una familia pueden repetir sin darse cuenta patrones de sus antepasados como si estuvieran cumpliendo una tarea pendiente o una deuda no saldada. Entonces ahora vamos a empezar a hacer una, un árbol muy sencillito nuestro y la idea es que empecemos a mirar, por ejemplo, nuestros padres y nuestros abuelos. Empecemos a mirar qué cosa estoy repitiendo yo de allí. O las lealtades invisibles. O sea, yo que vivo aquí en Italia, muchas veces uno encuentra pizzería desde el 1800 no sé qué, ¿no? Pizzeros desde 1800 no sé qué, la misma familia. Entonces son distintas generaciones, todos que trabajan en la pizzería. La otra vez me encontré la familia de los Stradivari en Cremona. Son familias súper pesadas, ¿no? Porque es como que ellos no pueden salirse de esa lealtad, entonces tienen que ser todos luthier. O vemos también, lo vemos en familias de médicos, ¿no? El papá médico, el abuelito médico, el hijo médico, el nieto médico, esas son lealtades. Y resulta de que después aparece por ahí un loco, ¿sí? Que anda en una moto y que hace locuras y de todo, y todo el mundo lo odia en esa familia. Pero lo odian es porque él está haciendo lo que los otros hubieran querido hacer, ¿no? Y es como salirse de esa pesadez de esa familia y hacer una cosa completamente diferente. Transmisión transgeneracional. Entonces, los patrones que no se resuelven, los traumas, los duelos, los secretos, pasan de padres a hijos, a veces saltando una generación, hasta que alguien en la familia los ve con claridad y los cambia. Entonces, este caso del que yo les hablaba, del que empecé contando al inicio, por ejemplo, que es el de este señor, que su bisabuelo tenía todas estas historias, ese secreto no, esa situación que va pasando de generación en generación, hasta que aparece él, ¿no? Que lo ve con claridad y dice, vamos a cambiar esta situación. Entonces, por eso es que les digo que si ustedes están hoy aquí, es muy probable que sean ustedes los llamados a cambiar ese árbol genealógico. Bueno, otra cosa muy interesante en el árbol y que hay que mirar es el síndrome del aniversario. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, Annie Susenberger dice que la familia puede marcar fechas y momentos de la vida con mucha precisión. Entonces, accidentes, enfermedades, pérdidas o hechos importantes tienden a repetirse en las mismas fechas o edades dentro del árbol. Entonces, muchas veces, por ejemplo, esto es una cosa que me parece increíble, y es una madre que ha sido violada y resulta de que la hija es violada igualmente. Entonces, la madre dice, entonces yo voy y le pregunto, bueno, pero esa violación que tuviste fue a qué edad? No, pues yo tenía 25 años. ¿Y tu hija cuántos años tiene? 25. Y mi hija fue también, fue violada. Entonces, eventos que se repiten. ¿Y esto cómo se manifiesta? Este síndrome del aniversario. Entonces, un hijo que enferma grave en la misma edad que murió su abuelo, accidentes o pérdidas que pasan en fechas cargadas de la familia, repetición de separaciones, quiebras o logros en años que coinciden con momentos claves de los antepasados. Y reconocer estos ciclos permite cortarlos de forma consciente y liberar a la familia de esa repetición. Entonces el hecho de que yo ya me dé cuenta y entienda de que esta cosa se está repitiendo, yo ya estoy sanando. Sí, porque la gente me dice, bueno, pero yo cómo puedo parar con esto. Ya has hecho una toma de conciencia. Pues, por ejemplo, yo lo veía en mi árbol, por ejemplo, mi hermano me decía, claro, míralo, y mi papá perdió el trabajo a los 50 años. Mi papá tenía 50 años y se quedó sin trabajo. Y mi hermano a los 50 años también se queda sin trabajo, ¿no? Y vemos también allí toda la cuestión de las lealtades. Entonces, mi padre qué hacía y mis hermanos qué hacen, ¿sí? Entonces, mi papá trabajaba como en la parte de él era eh, delineante de arquitectura, delineante de arquitectura, o sea, él hacía dibujo. Y entonces es increíble. Entonces mi hermana es arquitecta, mi hermano es ingeniero. Entonces con la construcción, todos tienen que trabajar con la construcción. Yo fui la que no heredé ese pedacito de él, por ejemplo. Pero entonces allí hay unas lealtades invisibles. Bueno, ¿qué datos se necesitan para hacer este árbol? Entonces,
necesitamos datos de nuestra vida, las fechas de nacimiento y fallecimiento. Hay personas que me dicen, pero es que yo no tengo la fecha de mi abuelo, no tengo la fecha, no importa. Las fechas que tú tengas son las fechas que nos sirven. O sea, yo, por ejemplo, no he podido encontrar la fecha de nacimiento de mi abuelo paterno, por ejemplo. Entonces, estos datos, ¿no? De pronto matrimonios, separaciones, nuevas parejas, aniversarios, fechas importantes de la familia. Si logramos conseguir estas cosas, esto es una maravilla. Entonces, lugares de la familia, país y ciudad de origen de cada rama, viajes, mudanzas, cambios de lugar forzados, cambios de casa importantes o a lo largo del tiempo, contexto personal y social, entonces trabajos, oficios, hechos sorpresa, adopciones, hijos no reconocidos, secretos, ¿no? Situaciones especiales, guerras, encarcelamientos, pérdidas repentinas. Y bueno, el árbol como herramienta de conciencia y cambio, entonces saber de dónde venimos ayuda a elegir a dónde vamos. Y esto pues es inspirado en Anja Selin Susenberger. Entonces el árbol construye, ubica patrones, abre el sentido. Y como yo decía antes, la psicogenealogía no busca culpar a la familia, sino entender y cambiar. Entonces, el primer paso es siempre hacer esta toma de conciencia. Bueno, aquí les voy a pedir que empiecen a tomar apuntes porque vamos a trabajar y hacer nuestro árbol. Entonces, los hombres siempre van a la izquierda. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Y es un triángulo. Se usa un triángulo para señalar a los hombres. Las mujeres se señalan con un círculo, ¿sí? El consultante se mete siempre como en ese círculo, ¿no? Entonces, si yo soy una mujer, aquí le hago un cuadrito y yo soy la consultante, o si es un hombre, entonces yo le hago un cuadrito, este triangulito lo meto dentro de un cuadro. Si hay gemelos, entonces hay como, es una montañita, ¿sí? Si hay un aborto, es una flecha con dos rayitas. Un niño que nace muerto es, dependiendo pues si es hombre o mujer, pero entonces es la bolita con la cruz. Si viven juntos, si son casados, yo por lo general ya hago simplemente la raya de que estos son pareja. Si son divorciados, entonces se hace la línea y después se pone una rayita. Y aquí vamos a ver cómo se hace eso. Este es pues el árbol genealógico. Entonces, aquí tenemos, aquí les voy a pedir que empecemos ya a hacer nuestro árbol, ¿sí? Entonces empecemos, aquí estoy yo, entonces yo aquí puse un corazoncito porque pues no sé si eres hombre o si eres mujer, entonces si eres hombre aquí pones un triángulo, si eres mujer pones un circulito, entonces aquí estoy yo y aquí pongo mi fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces aquí yo pongo mi fecha de nacimiento. Después me voy a mis padres. Entonces, ¿cómo se llama mi mamá? Entonces, en mi caso, por ejemplo, mi mamá se llama Amanda, mi papá se llama Héctor. Entonces yo pongo aquí Héctor y Amanda. Mi abuela materna se llama Carmen Rosa, entonces yo aquí pongo el nombre de la abuelita, la fecha de nacimiento de la abuela, el nombre del abuelo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el caso de mi familia, em, este abuelo materno se llamaba Luis Eduardo. Aquí está la abuela paterna que se llamaba Ana, mi abuelo que se llamaba Antonio. Si tenemos fechas, pues ponemos las fechas. Si no, pues no pasa nada. Y aquí abajito, si yo estoy casado, entonces pongo mi pareja, ¿no? Entonces mi esposo, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Entonces mi esposo se llama Alberto, entonces yo pongo aquí Alberto. Y si yo tengo hijos, entonces yo pongo aquí mis hijos. En mi caso yo tengo solamente un hijo. Pero si de pronto yo he tenido una pérdida, entonces puedo poner la flechita con las rayitas, ¿no? Si tengo una hija, entonces pongo el triangulito, el circulito por la hija. Y bueno, aquí podemos empezar a hacer este árbol genealógico. Y vamos a mirar este árbol, pero con un sentido. Entonces, ¿qué le quiero preguntar yo a este árbol? ¿Sí? Entonces, empecemos, yo quiero que ustedes empiecen a preguntarse cuál es la pregunta que ustedes quieren hacerle a este árbol, qué es lo que queremos mirar. Bueno,
Para esto vamos a buscar lo que yo llamo los sospechosos en el árbol, ¿no? Para ver nosotros como de dónde heredamos. Vamos a buscar los sospechosos. Y estos sospechosos los podemos encontrar con lo que se llaman las columnas de afinidad, ¿sí? Entonces, aquí vamos a verlo rápidamente y después vamos a regresar al árbol. Entonces, aquí está. Entonces, la columna de afinidad es esta, ¿sí? Perdón, porque yo creo que me salté una. Bueno, sí, aquí está la columna de afinidad. En esta columna de afinidad, entonces yo voy a poner la familia, ¿sí? Pero ¿qué significa esta columna de afinidad? Bueno, la columna de afinidad dentro de la psicogenealogía se considera que puede existir como una conexión emocional fuerte, identificación inconsciente, repetición de patrones, aprendizajes compartidos o una lealtad familiar importante. Entonces, muchas veces las personas en la misma columna viven situaciones parecidas, sienten emociones similares, tienen destinos que resuenan o repiten conflictos familiares. ¿Cómo funciona? Entonces, aquí vemos los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y están por números, uno, 2, 3, ¿no? Todos los números. Entonces yo aquí tengo que ir a mirar, por ejemplo, entonces yo nací el 4 de octubre. Entonces 4 de octubre, entonces yo me ubico aquí. Y aquí empiezo a buscar los sospechosos, lo que yo digo los sospechosos. Entonces vamos a mirarlos. Por ejemplo, en este caso. Entonces esta señora se llama María Isabel. Ella nace el 4 de octubre y está aquí en la columna rosada. ¿Sí? Su papá nace el 7 de julio, también columna rosada. Entonces aquí hay otro sospechoso. La madre se llama también María Inés, se llama María Inés, y esta también es sospechosa y está el 1 de enero. O sea que mire cuántas personas hay en esta columna. Entonces empiecen a mirar de su familia quiénes están compartiendo columna con ustedes. ¿Sí? Entonces escriben en el papelito uno, dos, tres, ¿no? Ya saben que pertenece a cada mes, entonces usted dice, bueno, entonces supongamos que en este caso, por ejemplo, está el papá de esta chica que se llama Manuel y nació en julio, entonces él está aquí, lo ubicamos aquí. La mamá se llama María Inés y está el 1 de enero, entonces está aquí, ¿sí? Em, y bueno, aquí vamos ubicando a todas las personas como empezamos por los más importantes. Entonces, primero mi papá, mi mamá, mis abuelos y mis hijos. Si yo no tengo, digamos, no tengo las fechas de mis abuelos, no importa. Y aquí les voy a mostrar cómo vamos a hacer eso. Bueno, aquí tenemos el árbol de esta persona a las que yo les estaba hablando. Bueno, empecemos a buscar sospechosos aquí en este árbol. Entonces, los primeros sospechosos que tenemos que buscar, que vamos a buscar, yo digo sospechosos porque es cariñosamente, esta chica se llama María Isabel, ¿no? Ese es un árbol que yo me inventé, este no pertenece a nadie, pero como he escuchado tantas historias, entonces es un árbol que puede ser el de cualquiera de nosotros. Esta María Isabel tiene una mamá que se llama María Inés. Entonces, sospechosa por nombre y pues por ser la mamá también, María María. Ella se llama Isabel y la abuelita se llama Isabela. Entonces, no siempre es que el nombre sea exactamente igual, sino que se repiten letras, se repite, es muy parecido, o sea, para el inconsciente Isabel y Isabela es lo mismo. Entonces, María Isabela, ¿sí? Miremos el nombre del padre de esta chica, Manuel, y tienen una hija que llama Manuela, ¿no? Y ella se casa con un hombre que se llama Miguel, ¿no? Entonces miren las letras que se repiten, la M, ¿no? La U, la E, la L, Miguel, Manuel, y al hijo de ella, ¿no? Lo llama como su padre, entonces lo llama Manuel también. Cuando nosotros repetimos esos nombres en el árbol genealógico es porque le estamos como entregando un paquetico a nuestros hijos, ¿no? Y muchas veces decimos, ay, que le puse, que me sentía tan chévere por haberle puesto el nombre de mi papá que murió.
Y resulta que estamos entregando a nuestros hijos esos conflictos de pronto no solucionados. Entonces, bueno, aquí vamos a poner un ejemplo. Digamos que María Isabel viene a consulta y dice, bueno, yo le digo, bueno, María Isabel, ¿qué pregunta le vas a hacer al árbol? Entonces ella dice, yo me quiero separar, pero no he podido. Fuera de eso, tengo una relación pésima con mi hijo. ¿Sí? Esa es la información que ella nos da. Entonces, información, relación pésima con el hijo y tiene un marido que quiere dejarlo, pero no ha podido, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué pasa con este marido? No, pues es un hombre que tiene un carácter muy fuerte, es un hombre que es violento, bueno, no me pega, ¿no? Pero digamos que es una persona muy agresiva y pues a mí me cuesta mucho trabajo esta situación, entonces prácticamente vivimos separados en casa, pero pues ahí está y yo como que no puedo dejarlo. Listo. Bueno, vamos a mirar arribita en el árbol, ¿sí? Entonces, bueno, estamos haciendo esta pregunta al árbol y vamos a mirar aquí arriba en el árbol qué pasa. ¿Sí? ¿Y por qué esta chica está viviendo esta situación? Entonces miramos que ella tiene la mamá que se llama María Inés, el papá que se llama Manuel. Entonces, le pregunto, ¿qué tal la relación aquí entre ellos dos? Entonces, no, pues ellos se separaron. Ah, sí, se separaron. ¿Y por qué se separaron? No, es que mi papá era terrible. Mi papá era terrible, ay, yo lo amaba porque él era divino conmigo, él era cariñoso y todo el cuento, pero es que mi papá tomaba mucho. Mi papá tomaba mucho y no sé qué, pero es que mi mamá era muy dura. Mi mamá era durísima, era una mujer súper dura. Y entonces, bueno, ¿y cómo vivías tú esa situación? ¿Cómo vivías tú esa situación? No, pues resulta que, pues mi papá me hablaba siempre mal de mi mamá. Me decía que era ella, que ella que era muy dura. Bueno, entonces, miren aquí. Aquí hay una cosa bien interesante. Entonces, miremos las fechas, ¿sí? Esta fecha de este Manuel tiene que ver con la fecha de este Miguel y miren los nombres también, ¿no? Manuel y Miguel. Entonces, María Isabel, ¿por qué no deja a Miguel? Pues no deja a Miguel porque para su inconsciente es su papá. Y ella no quiere volver a revivir ese dolor de otra separación, ¿sí? De esa separación que para ella fue tan dolorosa. Este niño, o sea, ella de todas formas tiene como un conflicto con este padre, ¿no? Tiene un conflicto con este papá y de todas formas como rabia, ¿no? Como, sí, él era muy lindo y él era todo esto, pero yo siento rabia con este papá porque pues nunca pudo dejar el trago, es que era una cosa horrible, pues de él cómo tomaba. Qué pesar él, pero es que no, mejor dicho. Bueno, entonces vamos a mirar. Entonces yo le digo, ¿y por qué le pones a tu hijo Manuel? ¿No? Entonces ella puede decirme, no, pues eh, porque de todas formas mi papá fue lindo conmigo y porque pues yo quería que mi papá pues como que conociera, aceptara bien a este niño, entonces le puse Manuel Alejandro. Entonces, miren aquí la historia cómo se repite. Y esto es un caso, o sea, yo me lo estoy inventando, pero yo les digo que esto es muy común, muy común. Entonces, este niño, ¿sí? Que tiene mala relación con su mamá, para el inconsciente de María Isabel, ¿sí? Es su papá y es su marido. Entonces, miren lo que pasa aquí. Para su inconsciente es su papá y es su marido. Y por eso ya no puede tener una buena relación con su hijo. O sea, cuando las personas se dan cuenta de esto es una cosa impresionante. O hay mujeres, por ejemplo, que me dicen, wow, ya entendí por qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fecha, o sea, yo recuerdo un caso, por ejemplo, de una chica y ella me decía, no puedo dejar a mi marido, no soy capaz de dejar a mi marido. Y vamos a mirar las fechas y resulta de que las fechas, su marido tenía las mismas fechas de su mamá. Entonces es como si ella abandonara a su mamá, ¿sí? Es como si ella abandonara a su mamá. Entonces, ahí vemos cosas muy interesantes. Pongamos otro ejemplo.
Y digamos, bueno, yo eh, tengo una mala, tengo aquí una hija, por ejemplo, ¿sí? Vamos a mirar otro árbol donde haya una hija, por acá arribita, este otro arbolito, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que yo estoy aquí y yo tengo una hija. Y entonces yo digo, tengo una muy mala relación con mi hija. Si yo tengo una mala relación con mi hija, pues yo tengo que mirar a ver aquí qué pasó con mi mamá, ¿sí? Porque es muy probable que si yo tengo una mala relación con mi hija, pues yo haya tenido también una mala relación con mi mamá. O mi mamá haya tenido una relación muy mala con mi abuela, ¿sí? Entonces hay que ir a mirar este tipo de cosas, ¿no? Las relaciones que hay y las fechas. Entonces, cuando esta abuelita estaba embarazada de mi mamá, ¿sí? En su barriguita se estaba formando mi mamá, pero se estaban, en mi mamá que se estaba formando allí también, en mi mamá se estaban formando unos óvulos. Los óvulos los traemos de fábrica. Y uno de esos óvulos soy yo. Entonces, yo estuve también en la barriga de esta abuelita. O sea, un pedacito de mí estuvo aquí también. Entonces, no heredamos solamente el color de los ojos bonito, ya, y no es que el cabello rubio tan bonito se parece a la abuelita, ¿no? Heredamos también las emociones. Entonces, digamos que yo puedo heredar también las emociones de esta abuelita. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, aquí arriba? Aquí puedo mirar yo también. Entonces, yo tengo una relación pésima con mi marido, por ejemplo. ¿Y cómo es tu marido? Pues mi marido es autoritario, tiene un carácter fuerte, ¿no? ¿Y cómo era la relación de estos abuelos tuyos? No, pues mi abuelo era terrible con mi abuela. Yo estoy repitiendo la historia. De pronto no sea exactamente igual, pero en otra época, ¿no? Entonces puede ser que este abuelo aquí le pegara a la abuelita, que esto era muy común, ¿no? Muy común, bueno, todavía uno ve que hay mucha violencia también en las familias, pero en nuestros abuelos, por ejemplo, hay unas historias increíbles, ¿no? Digamos que yo en mi familia, por ejemplo, mm, digamos que tuve una familia muy funcional, de mamá y papá, muy funcionales los dos, ¿no? Como que se querían mucho, como una familia muy amorosa, pero a mí me causaba mucha impresión y por eso fue que yo me interesé tanto en el árbol genealógico, ver esa parte de los abuelos, ¿sí? Por ejemplo, la familia por parte de mi abuelita materna y de mi abuelito materno, pues había mucha violencia allí entre ellos, ¿no? Y hubo 14 hijos, ¿sí? O sea, con los muertos y todos contados, 14 hijos, hijos del desamor, porque ¿qué amor podía haber allí? O sea, y uno tiene que pensar también en esta abuelita, no como la abuelita que uno conoció ya ancianita con un bastón. Uno debe imaginarse, y esto es un ejercicio maravilloso, imaginarse a la abuela que se casó de 15 años, ¿sí? Entonces una niñita de 15 años que ya a los 25 tenía ya 5 hijos, ¿no? Entonces imaginarse uno qué podía estar sintiendo esta mujer, ¿no? Ya con un reguero de hijos impresionante. Entonces a los 35, a los 40 años ellos ya tenían una cantidad de hijos, por ejemplo. Entonces, los últimos hijos del árbol, por lo general, son hijos no deseados, ¿sí? Entonces, de pronto los primeros son hijos deseados, ya los últimos son hijos no deseados. Y esto lo vemos muy comúnmente. La otra cuestión es que, por lo general, el árbol espera siempre que haya primero un hombre y después una mujer, ¿sí? Entonces, nos encontramos también muchas veces con estas historias de que mm, mujeres que son hijas no deseadas porque llegaron a la familia y todos estaban esperando que llegara el niño, ¿no? Entonces son mujeres que de pronto tienen que volverse con una polaridad muy masculina, ¿no? Es como que se masculinizan, ¿no? Tratando de hacer eso que no pudo, o sea, de ser ese hombre que el árbol quería, ¿no? Entonces son mujeres que muchas veces se masculinizan. Bueno, miremos acá, por ejemplo. Bueno, yo aquí he querido mirar con las fechas, entonces, ¿no? Mirando las fechas, por ejemplo, entonces esta persona, esta chica María Isabel,
que nos hemos inventado, tiene por este lado, por ejemplo, digamos, yo he hecho aquí la flecha, la relación pues de los sospechosos, ¿no? Como lo que yo llamo los sospechosos. Entonces, bueno, ya dijimos por nombre, ¿no? Señalados aquí todos los que están por nombre y por fechas, ¿no? Entonces, digamos, con este Miguel, si ustedes van a ver, este Miguel está, a ver, un momentico, yo hago aquí un diagramita rapidito, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, digamos aquí, ella está en el 10, ella nació en octubre y Miguel está en el 1. Entonces, 10 y 1 están aquí. 10 y 1, ¿sí? Entonces, por eso yo los he señalado allí con una flechita, que lo pueden hacer ustedes también. Bueno, vemos también, por ejemplo, aquí con el papá, ¿no? 7 y 10 están también en la misma columna. 7 y 10 están también en la misma columna y por eso también los hemos señalado. Vemos también, aquí falta una, vamos a ver si en este árbol lo puse, sí, aquí está Manuel, por ejemplo, y aquí está con una flechita con Miguel, porque tienen que ver su padre, el padre, con el marido, ¿no? Tienen que ver por fecha y por nombre, ¿no? Entonces, el padre, ve, el padre es del 7, el 7 del 7, ¿no? Y Miguel es del 15 de enero. Entonces están en la misma columna de afinidad también. Entonces también allí lo señalamos. En este caso, la María Inés, por ejemplo, la hemos señalado allí también por el nombre, porque tiene el nombre el mismo María, ¿no? Y aquí hay una cosa muy particular y es que los hermanos tienen el mismo mes de nacimiento. Cuando los hermanos están así tan cerquita, en el árbol arriba ha habido, o sea, hay mucho secreto, hay mucha cosa escondida en el árbol cuando suceden estas cosas, ¿no? Cuando las fechas son muy parecidas entre los hermanos. Entonces, por eso les puse fechas parecidas para mirar eso también, ¿no? De fechas muy, muy parecidas. Bueno, no sé si de pronto yo aquí no logro ver si de pronto, aquí veo que en el chat hay como preguntas. Voy a ver si puedo leerlas. ¿Desde qué generación es recomendable hacer los árboles genealógicos? Bueno, los árboles genealógicos, a ver, pues lógicamente a mí como me encanta pues toda esta genealogía, pues entonces lógicamente he intentado irme lo más lejos que puedo. Pero lo que a nosotros nos interesa es sanar nuestro árbol aquí cerquita, entonces nuestras relaciones todavía, entonces nuestros hijos, nuestros padres, ¿no? Y entonces lo más interesante, lo mejor con lo que ustedes pueden empezar es hacer el árbol genealógico de la familia básica, ¿sí? El que hemos visto acá. Papá, mamá, ¿no? Mi papá, mi mamá, mis hijos y mis abuelos, ¿sí? Si ustedes pueden ir más allá, pues increíble, pero por lo general estas son las generaciones de donde más heredamos. Entonces es interesante ir allí. Bueno, me perdí cómo buscar los sospechosos. Bueno, entonces Macarena dice cómo buscar los sospechosos. Entonces, bueno, Macarena, los sospechosos los buscamos con los nombres. Empezando, buscamos con los nombres. Entonces, se llama María Isabel, entonces aquí hay una María Inés. Esta es sospechosa, marcadita. Ella se llama María Isabel, aquí se llama Isabela, marcadita también, ¿sí? Vemos también los nombres que se repiten. Entonces, aquí hay un Manuel, aquí hay una Manuela, aquí hay un Miguel, o sea, tienen las mismas letras, ¿no? Miguel, y aquí hay un Manuel. Entonces, estos son todos sospechosos. Todos estos son sospechosos. Y los otros sospechosos que vemos también es en la línea de afinidad, ¿no? En la línea de afinidad, que es esta, que es la línea de afinidad, y la línea de afinidad, entonces aquí vas ubicando. Entonces, yo, por ejemplo, estoy aquí, ¿sí? Este padre está aquí,
7 de julio. La abuela materna, ¿no? Que se llama Isabela, está el 5 de diciembre, entonces está por aquí, por este otro lado. Entonces yo miro estas líneas y si yo estoy aquí, ¿no? Estoy aquí. Esto es mucho más profundo y pues me demoraría horas haciendo, explicando bien esto como, digamos, uno de diciembre pasa a enero, por ejemplo. O sea, si yo nací, por ejemplo, el 31 de diciembre, se miran 15 días antes o 15 días después. Entonces eh, yo puedo nacer en diciembre, digamos, yo nazco el 25 de diciembre, pero podría ubicarme entonces, pasar de aquí a aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 15 días antes o 15 días después. Entonces hay que mirar el sospechoso, ¿no? Con la línea de afinidad, en la columna de afinidad, y también tener presente esos 15 días antes o esos 15 días después. Bueno, vamos a mirar a ver qué otras preguntas hay. Si mi esposo tiene el apellido de mi abuela materna, aquí en el árbol buscamos los nombres, no miramos tanto los apellidos. Entonces, no tanto los apellidos, es el nombre el que miramos. Y si yo tengo la misma fecha, mes y día que mi esposo, ¿esto qué es? Bueno, ya aquí pues hay una gran afinidad. Por ejemplo, las parejas, si yo tengo la misma fecha, día y mes que mi esposo, aquí hay una gran compatibilidad genética. Entonces, cuando sucede esto, muchas veces es como que esas parejas hay am, una gran pasión, ¿no? Como que se tocan y wow, ¿no? Em, y esto sucede cuando hay las mismas fechas, pero esto es como, se llama un incesto simbólico, cuando las parejas tienen la misma fecha. Bueno, mis padres tuvieron 18 y yo de las menores. Entonces, bueno, Fabiola, si tus padres tuvieron 18, me estás hablando, 18 hijos tuvieron, y tú eres de las menores, pues tengo que decirte que eres una hija no deseada, muy probablemente, porque ninguna mujer anhela tener 18 hijos, ¿sí? Ninguna mujer anhela tener 18 hijos. Entonces, seguramente ha sido una hija no deseada. 18 hijos. Bueno, imagínense mi arbolote. Mis tíos maternos y paternos también van en el árbol. Bueno, yo aquí he hecho un árbol muy básico, pero sí, tú puedes poner a tus tíos paternos y maternos, ¿no? Ubicarlos en el árbol por fecha. Y pues esto también es interesante, ¿no? Porque, digamos, hay familias muy grandes, o sea, por ejemplo, mi familia es una familia grandísima, o sea, por parte de papá eran 7 hermanos, por parte de mamá eran 14. Entonces, es muy interesante uno mirar, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, ¿qué número fue? ¿No? ¿Cuál fue esa relación que ella tuvo con mi abuelo, con mi abuela? Entonces, uno ve, por ejemplo, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve mi mamá era de pronto de las mayores. Sin embargo, pues con esa relación tan fuerte, tan difícil que tenía mi abuela que tenían mis abuelos, por ejemplo, pues seguramente mi abuela tuvo una cantidad de hijos que no deseaba tener, ¿no? Y en esas épocas era muy común. Estas familias así que eran como que los casaban o los unían o terminaban casándose y ni se querían y se unían allí, ¿no? Y tenían una cantidad de hijos. Y bueno, y heredamos muchos conflictos, por ejemplo, de los de ellas. No solamente heredamos conflictos, también heredamos cosas bonitas también de la familia, ¿no? Por ejemplo, yo he visto árboles donde las mujeres son unas mujeres muy fuertes, ¿no? Entonces, hay abuelas, por ejemplo, donde le damos una gran fuerza, ¿no? Abuelas, por ejemplo, que tuvieron que sacar adelante, murió el esposo y entonces tuvieron que sacar adelante una cantidad de niñitos. Entonces son mujeres súper fuertes y yo puede ser que haya heredado como esa fortaleza de esas mujeres, ¿no? Entonces no siempre son cosas feas que le damos, sino que también hay cosas interesantes y cosas bonitas. Bueno, mi papá se llama Juan David y a mi hijo le pusimos Ian David, Ian David o Juan David, Ian David. ¿Qué debería ser?
Esto lo dice Angélica, no sé, Angélica, ¿tú quieres hablar? Para que me expliques si estás aquí presente. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, mi padre se llama Juan David y ¿Sí? mi hijo se llama Ian David, pero sé que Ian, ese es como en inglés y significa casi que lo mismo, Juan David. Entonces Ajá, ahorita yo estoy, ay, Dios mío, estás y pensando. Bueno, pero ¿qué tal con tu papá? ¿Tú qué relación tenías con tu papá? no, fatal. Tengo una relación fatal con mi papá. Bueno, entonces mira qué bonito que estás aquí hoy, ¿no? Y entonces eso ya lo entiendes y eso ya tomaste conciencia de eso. Entonces no hay necesidad de que le cambies el nombre al niño, ¿no? Sino que entiendas que él es tu hijo, no es tu papá. Entonces es importante eso, ¿no? Hacer una toma de conciencia y ya la hiciste. O sea, ya te has dado cuenta de que, bueno, yo le puse el nombre, pero le has puesto el nombre porque eso es como yo tuve una mala relación con mi papá, entonces yo intento como con mi hijo mejorar eso que yo no pude hacer con mi papá. ¿Tu papá ya murió o vive todavía? Vive, aún vive, aún vive. Ajá, sí. Ujú. Y, No, y bueno, ¿hablas con él o no? no, ahorita no, no nos No hablas hablamos. con él. Tiene muchas cosas bueno, muchísimas cosas que he tratado y yo trato como de no juzgarlo, ¿sí? Pues porque fue muy Sí, violento conmigo y con mi madre, o sea, tuvimos una infancia muy violenta y trato de no juzgarlo. Sin embargo, ahorita que ya es mayor y todo eso y que vivimos en el mismo pueblo, yo trataba como de llevarlo mejor y pues porque ya tengo un poco más de conciencia que él, pero sin embargo seguían la misma historia, violento y todo. Yo dije, no, yo prefiero, o sea, poner como, sí, como una, tú allá, yo acá y ya. Pero bueno, ahorita con el árbol genealógico que digo, ay, y ahora mi hijo también, ay, no, 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 no. Entonces, la idea es como reparar eso, ¿no? La idea es hacer una reparación, entender que tu papá hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Y seguramente si miramos tu árbol genealógico, en la parte de arriba del árbol, él viene también de una familia muy violenta. sí, no, es, ya o sea, ya pude verlo también como con constelaciones y bueno, sí, he tratado de mirar y ahondar en el tema porque es mucho. Pero Sí. entonces, ahorita también, claro, el tema, entonces, ¿qué hago con el tema del nombre? O sea, ya no pasa nada, ya no cargan nada. No, no, no. Entonces tú ya has tomado conciencia y esa es la cosa importante, ¿no? Tú ya has tomado conciencia de que fue una cosa que hiciste en un modo inconsciente. O sea, lo Sí. hiciste de modo inconsciente y le diste el nombre al niño en un modo inconsciente. De pronto no sé, ¿por qué le diste ese nombre a tu hijo? Sabiendo que no tenías una buena relación con tu papá. No, 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 y fíjate que le íbamos a dar era el nombre, el papá quería el nombre de él, o sea, él se llama Guillermo y él decía que Guillermo. Yo no, pues cómo le vamos a... Y empezamos que no, nunca estuvimos como de acuerdo, él dijo, bueno, a mí me gusta David, y yo, bueno, David es lindo, y entonces, bueno, pero ¿con qué otro? No, pues tal, empezamos como a mirar cuál encaja, pero y pum, Ian, porque nos gustó, a mí me gustaba Ian, entonces dijo, pues dejémosle Ian David, y después oh, es que es Juan David, o sea, es que es Juan David. Ian Sí, es claro, claro. Entonces, bueno, ¿y tu hijo cuántos años tiene? 9. ¿Y Y qué tal? con él yo sí tengo una muy buena relación, o sea, con el nene tengo buena relación. Con el que no tengo buena relación es con el mayor y estoy en la misma línea de afinidad con él. Estás en la misma línea de afinidad con él. Bueno, entonces ya lo sabes, ¿no? Ya lo sabes. O sea, mira que con el niño que es que tiene el mismo nombre del papá, tienes una buena relación, en cambio con el otro no, ¿no? Entonces mira que estás como repitiendo esa historia de arriba y ya te estás dando cuenta. O sea, estoy repitiendo esa historia de mi papá. Y que seguramente si vamos a mirar en el árbol viene también de arriba. O sea, seguramente tu papá con sus papás no tenía una buena relación. ¿Tú qué sabes de eso? Sé que mi abuelita era, uy, les pegaba muchísimo, sufrieron mucho eran muy pobres, eran muchos hijos, los dejaban como atados porque ellos se iban a trabajar, entonces los dejaban como, no, o sea, sí, o sea, la infancia de él fue muy dura, y entonces por eso yo decidí como empezar a sanar, porque yo, de alguna forma, sin saberlo, yo
fui muy dura criticándolo, ¿no? Pero porque yo decía, ¿por qué me pega tan duro? ¿Por qué me hace lo que me hace? ¿Por qué me dice lo que me dice? Eso a mí me dolía mucho. Pero luego ya cuando empecé como a entrar en el tema de, venga, miremos a ver qué pasa, y ya empezó el tema de la conciencia y el tema de, bueno, yo dije, no, pues pobre. O sea, antes pudo con lo que pudo, ¿sí? Y tres mujeres. Bueno, y tiene otro tema que también es durísimo, entonces yo dije, no, pues pobrecito. Pero lo que Claro. te digo, o sea, yo por pobre y todo, yo no tengo una buena relación y me sigue tratando como mal. Y yo le dije, no, es que no puedo, o sea, o sea, yo trato de ser, yo dije, no, ya tengo que poner como una barrera, o sea, no, tú allá y yo acá, ya no más, no me respetes más, no puedo, porque me duele mucho. Claro, claro. Angélica, pero mira que tú escogiste este papá, ¿no? Y tu papá es tu entrenador. Tu papá es tu entrenador. O sea, tu papá te está entrenando, te enseñó a ser una buena mamá porque no vas a repetir y no vas a tratar mal a tus hijos como te trató mal él seguramente. Vas a ser una persona muy amorosa. Entonces, él con su ignorancia te enseñó a ser una buena mamá, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que verlo allí. Y lo otro es que tú ya lo sabes, que si de pronto tú tienes una mala relación con tus hijos es porque de pronto estás repitiendo. Entonces, hay que trabajar allí esa relación con el niño porque ya tú has hecho una toma de conciencia, ¿sí? De que eso viene de allí, ¿ok? No, lo peor, sí, bueno, lo peor no, sino me estoy separando, ya me separé hace muy poquito, y el papá de mis hijos, bueno, sí como que se fue repitiendo como lo de mi papá. Entonces, bueno, entonces, Dios mío, hay que sanar mucho, la verdad. Repite. Mira, mira qué interesante esa historia que se ha repetido. Entonces, se repite, o sea, escogiste un hombre igual a tu Ay, papá, sí, escogiste un hombre igual a tu papá. que Pero no me mira que mal. ya te has dado cuenta, o sea, ya viste el árbol y ya te has dado cuenta de eso, ¿sí? Entonces, ahorita lo que vas a hacer es que vas a escribirle una carta a tu papá, ¿no? Que no se la vas a entregar. Es una carta para ti, ¿no? Pero la escribes y vas a hacer como una especie de corte con él, ¿no? Como le vas a escribir una carta diciéndole que tú renuncias, ¿no? A esa relación que él tuvo, como a esas cosas malas que tuviste allí en esa relación que él tuvo con tu mamá y que él tuvo con ustedes. ¿Sí? Y que tú renuncias a todo eso y cortas con todas esas situaciones, ¿no? Porque tú mereces vivir en amor, mereces vivir en paz para que no vuelvas a repetir nuevamente la misma situación. Esa cartica la escribes, después la picas, la quemas y la botas por agua que corre. ¿Ok? Eso es un acto de psicomagia, como lo que yo decía inicialmente, que no, no es nada como de brujería, que hay gente me dice, "Ay, pues eso es como de brujería, como raro". No, es una información que le estás mandando a tu inconsciente, ¿sí? Es una información que le estás mandando a tu inconsciente. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, Gracias. Angélica. A ver, Fabiola, tienes la mano alzada, cuéntame, Fabiola. No, es con respecto al clan de mi familia. Mi familia, los que logramos crecer, como fueron tantos, fueron muriendo como muertes súbitas, es que se llama, cuando estaban bebés. Pero los que logramos crecer fuimos 11. De esos Ya, 11, las mujeres somos muy unidas, pero el grupo de los tres hombres, porque hay uno que murió en un accidente de los mayores, murió en un accidente. Entonces todos los otros crecimos y después de la muerte de papá, nos unimos mucho las mujeres y los hombres ajá, quedaron nos separados. Somos muy sí, unidos en cuanto a celebraciones, pero nosotros las mujeres siempre son así. Y hay un patrón en todas, menos en la mayor, que son matrimonios fracasados totalmente, compañeros, todos, todos. Y todos los otro, matrimonios. y otro patrón son hijos naturales. Todas mis hermanas, menos la mayor que se casó, todas tenemos hijos naturales. Ajá. Son No, dos patrones como súper muy propios. interesante tu árbol, sería muy interesante, pues ahorita no alcanzamos, ya ahorita en 10 Por minutos toca eso empezar. dije que arbolote.
para Sí, sacar cuánta toca, información de hay. es muy interesante. Yo creo que vamos a hacer otra charla de estas y de pronto podíamos profundizar más, ¿no? Si quieres, bueno, yo ahora te dejo mi nombre y me contactas y de pronto miramos a ver si podemos entrar a Gracias. hacer un estudio de ese árbol, porque esos árboles son súper interesantes. Para mí son apasionantes esos árboles. Y pues Gracias. mirar eso, ¿no? Para que tú empieces a sanar, porque mira que en ese árbol tan grande eres tú. O sea, tú quien tiene quien salva el árbol eres tú, ¿sí? Mi Porque eres la hermana conciencia. mi hermana también que está hace mucho tiempo en el despertar, empezó a hacer y renunció a eso porque no, hay mucha cosa, mucha cosa. Ya dijo, no, yo no puedo con esto. Sí, no, podemos con eso porque si nosotros elegimos este árbol y decidimos entrar en este árbol, ¿no? Escoger este árbol genealógico, es porque nosotros podemos entrar y sanar y lo escogimos a ese papá, a esa mamá, ¿no? A tener toda esta cantidad de hermanos, vivir en este árbol porque pues hay algo que tenemos que sanar. Y Entonces, pues, ahorita el patrón que se repite esta segunda generación de nuestros hijos, ajá. los hijos de ellos también están teniendo hijos naturales. No Ah. hay una que se haya casado, o sea, en mis sobrinas no hay una que se haya casado. Y están, sí, siguen el mismo patrón. Bueno, eso hasta que ellos empiecen a darse cuenta también, ¿no? Cuando ellos ya empiezan a hacer tomas de conciencia, ¿no? Y empieza como a elevarse el árbol, pero ya el hecho de que ustedes estén, digamos, intentando hacer este trabajo, esto ya es una cosa muy importante, ¿sí? De que haya ya alguien que quiera empezar pues a sanar el árbol, a entender qué fue lo que pasó, ¿sí? Mm. Me recuerda mucho el árbol de mi mamá, ¿no? Era un árbol también así, un árbol grandísimo, llena de gente, con una, Parece una ceiba. sí, una ceiba. Bueno, Fabiola, entonces les dejo mis Gracias. datos y de pronto Ok. pues podemos contactarnos y de pronto para la próxima charla que vamos a hacer, ponemos tu árbol y lo estudiamos. Si te parece bien estudiarlo en medio Sí, del grupo, ¿ok? claro que sí. Muchas gracias. Perfecto. No sé, aquí había más. Bueno, si todos los de mi familia nuclear están en la misma línea de afinidad, ¿cómo inicio este análisis? Bueno, sabes que están en la misma columna y como yo decía, uno debe hacerle una pregunta al árbol. Entonces, ¿qué es lo que quieres saber, no? Entonces, digamos, si con quién quieres mejorar la relación o cómo es o qué es lo que ha pasado. Entonces, son todos sospechosos allí. O sea, si todos están en tu línea de afinidad, entonces digamos que allí hay situaciones, mira, aquí te voy a mostrar esto, ¿sí? ¿Qué significa la afinidad? Entonces, dentro de la psicogenealogía se considera que puede existir una conexión emocional fuerte, identificación inconsciente, repetición de patrones, aprendizajes compartidos o una lealtad familiar importante. Muchas veces las personas en una misma columna viven situaciones parecidas, sienten emociones similares, tienen destinos que resuenan o repiten conflictos familiares. Entonces eso significa estar en la misma columna de afinidad. Pero entonces, como te decía, sería interesante mirar el árbol y hacerle una pregunta al árbol, ¿no? Porque uno se puede perder con toda esa cantidad de gente de pronto. Entonces yo quiero preguntarle al árbol, ¿por qué yo tengo mala relación con mi pareja? ¿Por qué está con mi hijo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado con mi mamá? ¿No? Hacerle preguntas al árbol y entonces ahí uno puede empezar a encontrar. Bueno, yo aquí les puse mi número de teléfono. De pronto, si alguien me quiere contactar para hacer un estudio, allí puse mi número de teléfono, me puede mandar por WhatsApp. Bueno, no sé si hay de pronto más preguntas. Espérese, a ver, si hay alguna pregunta más, si hay alguien que quiere levantar la mano, contar, hablar, no veo manos alzadas. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, Angélica, cuéntanos. Hola Liliana, muchas gracias. Fabulosa tu charla. A mí me ha apasionado mucho este tema hace muchos años.
Te quería preguntar, hace como unos 10 años yo empecé como a querer indagar sobre el tema del árbol y siempre, y lo había escrito ahorita en el chat, por la línea de mi papá tiende la información a ser muy secreta, ¿sí? Lo que sé de mi papá con relación a que su abuelo era así, pasaba esto con su papá, es por lo que mi mamá nos ha contado. Teniendo en cuenta que no había logrado eso, quise con una nieta del hermano de mi abuelo paterno preguntarle, ven, ¿qué sabes como de situaciones de salud que hacían? Nunca me respondió. Y para mí siempre eso es que la información de mi papá es como un secreto total. Entonces, ¿qué Ajá. pasa ahí para uno poder por lo menos sacar la información o aterrizarla hasta lo que es la línea del abuelo cuando del abuelo no hay mayor información? Es que es... Y de mi papá también todo tiende a ser secreto. Lo sé, es por lo que me cuenta mi mamá, pero Sí, es muy común, ¿eh? Es muy común, por ejemplo, encontrarse árboles de que yo de esta familia no sé nada, ¿no? Todas unas tumbas y no hablan nada, ¿no? Bueno, hablar de pronto con los primos, ¿no? Si tienes primos, preguntarle a los primos, ve tu mamá qué contaba de eso, ¿no? Mirar a ver mira que los mi primos, papá, con relación a sus hermanos, él es único de mi papá con su mamá. Después mi abuelo se casó, tuvo, y ahí están los otros hermanos de mi papá, son medio hermanos. medio hermano, pero no importa, pregunta algo, por ahí sale algo, por ejemplo, puede salir Ok. algo por allí. Sin embargo, la información que hay, esa es la que tú necesitas, ¿sí? Entonces, uno muchas veces simplemente con saber, ¿no? Ay, sí, mi papá dice que el abuelo le pegaba mucho, ¿no? Que es una información que parece tan sencillita. Entonces, era un hombre violento y si él era un hombre violento, entonces al lado de la pareja era una persona más débil, seguramente, ¿no? Entonces, ya uno sabe allí qué tipo de relación había. Entonces, solamente esa información es ya interesante, ya ahí salen cosas. Entonces, cualquier tipo de información que tú tengas es ya una Valioso. ganancia, Ok, ¿ok? gracias. Bueno, Carly, Hola Lili. Ay, súper hola. interesante. Estoy súper entusiasmada. A ver, empecé a hacer mi árbol. Nosotros, hermanas de padre y madre, somos cuatro, aunque nos criamos con cuatro hijos. Tanto mi mamá como mi papá venían de otra relación, eran casados. Cada uno tenía, mi papá tenía tres hijos, mi mamá tenía cuatro, con ellos nos criamos. Eh, Resulta que viendo lo de las columnas, tengo relación con dos de esos hermanos, mis Ujú. medios hermanos. Tengo relación con mi ex esposo, mi hijo, tengo un hijo y una hija con mi hijo, y el- anotando los nombres de hermanos, de abuelos y eso, la A, hay muchos que empiezan por A, pero cantidades. Ajá. Bueno, ya has Mi hecho, papá ya y has mi hecho. mamá tuvieron como la misma cantidad de hermanos. Entonces hay cosas que me dicen, wow, qué coincidencias. Yo terminé en una mala relación con mi papá. Cuando mi Ujú. papá ya murió, que en paz descanse, yo no me hablaba con mi papá cuando él falleció. Eh, um, y acordándome de charlas que ellos, tanto mi mamá como mi papá, tuvieron una infancia sin decir que pasaron necesidades, pero fue algo difícil. Les tocó lucharla para salir adelante, que salieron adelante divinamente, sí, pero sí, sí los une a ellos y yo creo que eso también influencia en nosotros. Eso te comento. Bueno, Pero es a ver, muy ya interesante. hiciste cosas interesantes, ya encontraste, empezaste a encontrar cosas interesantes, pero lo que yo te decía, que hay que hacerle una pregunta al árbol. Entonces, tú, lo primero que, o sea, yo creo que lo que nos podemos llevar hoy de esta charla es hacerle una pregunta al árbol. Entonces, tú le haces una pregunta al Mm, árbol. Entonces, por ejemplo, mi relación con los hombres. Entonces, bueno, yo no tengo buenas relaciones con los hombres, por ejemplo. Yo aquí me estoy inventando. Pero entonces yo le hago una pregunta al árbol y yo me empiezo a mirar.
¿no? Entonces, ¿cómo era la relación de mis papás? ¿Cómo era la relación de mis abuelos maternos? La relación de mis abuelos paternos, para que mires el árbol ya con un sentido, ¿ok? Y de pronto la semana vamos a ver cuándo vamos a hacer el próximo encuentro, ¿no? Del árbol, ahí ya con Luis Eduardo y con el grupo, y les estaré informando cuándo vamos a hacer el próximo encuentro, de pronto para que entremos más en profundidad con estos árboles genealógicos y empecemos a hablar ya de casos concretos. Carly, si tú quieres, me contactas, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y Sí, podemos hacer también el estudio de tu árbol también en un próximo encuentro, si te parece. ¿Ok? sí, perfecto. Bueno, Gracias. ok. Macarena, no te escucho, Macarena. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí, ahora sí, ahora sí. Yo solamente quiero saber si vas a dar algún curso. He quedado fascinada. Me ha dado mucha... Siempre he estado, bueno, como todas las cosas que vengo aprendiendo, me faltan días, horas no sé, en este espacio, tierra, para aprender todo lo que quiero, pero me ha encantado. Si vas a dar un curso, si nos puedes contar, o si no, después nos manda la información de una academia que recomiendes, un libro. Claro que Todo sí. es bienvenido. Bueno, lo Gracias. próximo que vamos a hacer es otra charla donde vamos a profundizar sobre este tema también, ¿no? La idea es esa, hacer como profundizar un poquito también sobre el árbol genealógico y ver otras cosas. Entonces, ver, por ejemplo, árboles de personas que están aquí para entrar y también que podemos hacerles preguntas a ellos también directamente. Entonces, es muy bonito, vamos a hacer eso de pronto en nuestro próximo encuentro. Y vamos a hacer ya un estudio pues, más profundo aquí con el Gym para el Alma, donde vamos a trabajar también el árbol genealógico, lo vamos a hacer ya para hacer terapia. Entonces, cuando yo ya empiezo a trabajar en terapia, cómo abordar estos casos, o sea, cómo relacionar los conflictos emocionales con los que las personas llegan, ¿sí? Y relacionarlos con el árbol genealógico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ese es el curso que vamos a hacer, que lo vamos a hacer aquí en el Gym para el Alma. Es un poquito más adelante, pero eso es lo que vamos a trabajar. Y bueno, ahorita ya para terminar, porque, bueno, a ver, porque ya se nos está acabando el tiempo. Cuéntame, Hola, Orieta. sí, muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, yo te hice una pregunta, aparte de fechas, de nombres y eso, físicamente, yo me parezco a mi abuela paterna y también, o sea, me parezco también más a mi papá, que es la mamá de él. Y tengo una prima también por parte de mi tío, que ella, o sea, yo soy menor, yo me parezco a ella. Entonces, también tiene que ver una relación entre, o sea, mi línea va más hacia mi abuela Isabel, mi abuela paterna, tiene que ver también ahí esa relación, la relaciono yo con ella A ver, físicamente. el parecido físico Ah, también, cuando es muy fuerte, ahí también tenemos un sospechoso. sí, la nariz, todo, todo, mi Sí, ojo, todo. ahí también hay sospechosos, ¿no? Cuando es demasiado, ¿no? No, hay Ajá, veces que dicen, no, este es hijo negado, ¿no? Que muchas veces dicen, ay, parece hijo negado, ¿no? Esos, ajá, esos parecidos así tan fuertes, allí ajá. también podemos buscar, como decimos, sospechosos, ¿no? Y de esas personas también heredamos bastante. Ok, yo también, o sea, otra cosa que yo nací en una familia disfuncional, de mucha violencia, alcoholismo, mujeriego, todo eso. Y bueno, todos mis hermanos somos seis, de los cuales yo siempre, o sea, fui diferente. Sí, Entonces, y esto viene como por parte de mi papá, hay más violencia que por parte de mi mamá, pero es más hacia el papá de él, no por parte de mi abuelita, sino por parte del papá, que hubo sí. mucha violencia. Entonces, mis hermanos todos son peleados, 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 hay discusiones, ta, ta, ta. No, yo siempre se le he echado, obvio, porque es una familia disfuncional y todo, pero ¿por qué siguen toda la vida así? Entonces yo estoy como afuera, como que viendo todo, siempre desde pequeña yo veía todo. Y yo decía, esto es una Sí. familia de locos. O sea, yo misma me hacía esa pregunta. Y yo siempre soy la que he buscado eso, siempre es la que me critican, siempre todo. Pero, entonces no sé si tiene que ver, quiero saber eso, porque esa genealogía de esta violencia y ya ahorita viendo y haciendo esta genealogía me di cuenta de muchas cosas también. Es muy probable que lo que tú necesites, o sea, que elegiste escoger venir a vivir en un árbol así tan violento, para trabajar tu paz interna, ¿no? Es lo más probable. Entonces tú llegaste a ese árbol
para trabajar tu paz, ¿sí? Para estar en paz, así haya mucha violencia a tu alrededor, ¿no? Entonces, seguramente eso, esa es una pregunta, por ejemplo, del árbol. Entonces, ¿para qué vine yo a este árbol tan violento? ¿No? Y es muy probable que sea eso. Entonces, no, es como verlo ya desde el amor y perdonarlo. O sea, ellos no, muy probablemente si ellos no están haciendo ningún trabajo espiritual, no están haciendo, no van a cambiar. Y va a seguir habiendo violencia y todo en esta familia, pero entonces es como ya verlos desde el amor y saber que ellos están en su proceso también, y que llegará un momento en que alguien de pronto en el árbol, en la familia, pues empiece a parar con toda esa violencia, ¿no? Pero tu tarea eres tú y tus más cercanos, entonces tu marido, tus hijos, ¿no? Es eso. Bueno, yo creo que ya nos va a tocar irse. No, no te escucho, Orieta. ¿Tienes el teléfono, el micrófono apagado? Sí, mi hijo y yo completamente diferentes, hasta los hijos de mis de hermanos y todos pelean, o sea, no entre los primos, sino con sus tías, con sus cosas, o sea, sigue todavía, pero eso es lo que tú me has dicho ahora, es lo que he venido trabajando y ya lo veo todo con amor, o sea, ya me separé de esta situación, ya entiendo qué vino yo a hacer en esta familia y todo, pero wow, muy interesante, me encantaría hacer este curso, la verdad. No, Y bueno, perfecto. más profundo. Gracias. Bueno, ya nos toca cerrar. Quiero darles las gracias por estar aquí, estar hasta el final, así tan numerosos en este tema que para mí es una pasión. O sea, ha sido una cosa apasionante. Cuando yo empiezo a estudiar en los árboles genealógicos me entusiasmo y digo, ay, pero aquí, aquí, allá. Es una cosa muy, muy bella. Nos estaremos viendo. Yo ahora... Sin par el alma, ven a respirar. Aquí no cargas pesas, vienes a soltar. Suelta lo que pesa, déjalo pasar. Sin par el alma, vuelve a comenzar. Aquí no cargas pesas, vienes a soltar. Suelta lo que pesa, déjalo pasar. Sin parar el alma, vuelve a comenzar. Suelta lo que pesa, vuelve a respirar.
ayuden a sanar.